La frase pronunciada por el emperador Francisco José al enterarse de la muerte de su esposa, en la que decía: «En mi imperio la desgracia no conoce el ocaso», sería una constante en la familia del emperador. La muerte de sus hijos, la de su esposa, así como también la muerte de la hermana menor y favorita de Sisi, Sofía Carlota, fueron todas tragedias. Los que ya conocen la historia de Sisi, la esposa del emperador del Imperio Austrohúngaro, Francisco José, saben que Sofía fue una de sus hermanas. Sus padres fueron el duque Maximiliano José de Baviera y la archiduquesa Ludovica de Baviera. La pareja tuvo 10 hijos, 5 varones y 5 hembras, y Sofía fue la menor de las 5 hermanas, cuyo nombre completo fue Sofía Carlota Agustina, y nació el 22 de febrero del año 1847. Su infancia, al igual que la de sus hermanos, transcurrió en el castillo de Vossenhofen, residencia de la familia, y crecieron con costumbres sencillas, en los bosques que rodeaban el castillo familiar, usualmente lejos de la fulgurosa corte real de Múnich, y fueron educados en casa por institutrices. Cuentan que su primo Luis de Baviera empezó a cortejar a Sofía, mandándole cartas y ramos de flores. Sofía tocaba el piano y cantaba, y Luis también era un entusiasta de la música. De hecho, fue admirador y mecenas del famoso compositor Richard Wagner. A Luis de Baviera y a sus locuras y excentricidades también le estaremos dedicando próximamente un video. Según cuentan, Luis pidió en matrimonio a Sofía, y en enero del año 1867 en Múnich se celebró el compromiso, un anuncio largamente esperado y que fue celebrado por toda la población, ya que el monarca era muy popular. La boda se planeó para el 12 de octubre del mismo año, pero para cuando ya estaba casi todo preparado para la gran ceremonia, como la construcción de un carruaje real y la acuñación de monedas conmemorativas, de repente Luis de Baviera canceló los planes 2 días antes, ante el estupor general, el desencanto de Sofía y la indignación de su familia. Pero Sofía pronto encontró consuelo en una relación con un fotógrafo de nombre Edgar Hastings, algo que su familia no estaba dispuesta a tolerar, y es por ello que se apresuraron en conseguirle otro candidato, y este sería el príncipe Fernando Felipe de Orleans, duque de Alençon, y nieto del rey Luis Felipe de Francia. Por supuesto, no era un matrimonio por amor. La boda se llevó a cabo en el Palacio de Vossenhofen el 28 de septiembre del año 1868. El primer periodo del matrimonio transcurrió en Londres, donde la familia real francesa vivía bajo la protección de la reina Victoria de Inglaterra, y allí nacería su primera hija, Luisa Victoria. Pero parece que la depresión era algo innato a la familia, pues la duquesa de Alençon empezó a ser víctima de frecuentes periodos depresivos que se fueron agravando con el pasar de los años. Desde Londres se fueron a vivir a Palermo, lugar del que tuvieron que marcharse luego de una temporada, y pasaron otra temporada en Roma con una de sus hermanas, María Sofía, para luego instalarse en Merano, una comuna italiana donde nació su hijo Emanuel. Pero todos estos cambios de aire no mejoraron el espíritu de Sofía. En esta última ciudad se enamoró de su médico, Hans Glaser, con tanta pasión que quiso abandonar a su familia y fugarse con este hombre que le aliviaba sus dolores físicos y espirituales. Pero cuando el plan fue descubierto por su marido, el duque de Alençon, internó a Sofía en un hospital psiquiátrico, del que no saldría hasta pasados 2 años, luego de los cuales la duquesa encontró su lugar en el mundo y la paz que necesitaba junto a las hermanas dominicas, en la Orden Tercera de las Dominicas, y se instaló a vivir en París, donde se volcó de lleno en obras de caridad y beneficencia con un profundo fervor religioso.
En mayo del año 1897, Sofía participaba en el Bazar de la Caridad, una obra social que se realizaba en ese mes de mayo en la capital francesa y que estaba destinada a recaudar dinero para los más desfavorecidos y en el que participaban las grandes damas de Francia. El evento se realizó en la calle Jean Goujon, muy cerca de los Campos Elíseos, y ese año se decidió incorporar un espectáculo de aquel nuevo invento llamado cinematógrafo, un invento que hacía solo 2 años que los hermanos Lumière habían comenzado a utilizar y que divertía mucho a la gente. El equipo fue colocado justo frente a la salida. Este aparato funcionaba con un sistema de oxígeno y éter en lugar de electricidad. El encargado de cambiar las películas cinematográficas era un proyeccionista quien, al tener que cambiar la cinta en un sitio con notable oscuridad, encendió un fósforo, que causó un incendio que consumió el lugar en minutos. El foco del incendio se ubicaba sobre la única posible vía de salida, a través de la cual todas las víctimas intentaron salir sin lograrlo, dejando como consecuencia 126 cuerpos encimados unos sobre otros, al congestionarse las personas sobre la única vía de salida. La mayoría de las víctimas eran mujeres. Una vez controlado el incendio, los miembros de la familia de las víctimas se encontraban fuera del lugar esperando noticias de sus familiares que se encontraban dentro del bazar en el momento del incendio. Pero los cuerpos estaban tan carbonizados y mutilados que un reconocimiento visual resultaba imposible. Luego de identificar a algunas de las víctimas por sus pertenencias, sería necesario utilizar la odontología para la identificación del resto. Este evento constituyó un hito en la historia de la odontología forense, ya que fue la primera vez en la historia de la humanidad donde se emplearon los dientes para la identificación de numerosas víctimas en una catástrofe de tal magnitud. Y según los medios de la época, Sofía, en lugar de huir, había decidido ayudar a escapar a algunas de las jóvenes que trabajaban allí, y regresó varias veces al edificio hasta que las llamas la alcanzaron y no pudo salir. Y una de las víctimas que no había podido ser identificada era la duquesa de Alençon, Sofía Carlota de Baviera, y sería gracias a su odontólogo, el doctor Oscar Luis Amoedo, que se produjo el proceso de identificación de la duquesa a través de sus dientes. Luego de ser identificados, sus restos fueron llevados a la Capilla Real de Dreux, donde fue enterrada. La noticia de su muerte llegaría al otro día a la corte austrohúngara, y su hermana Sisi, destrozada por el dolor, solo atinó a murmurar: «La maldición crece».